Dixo.com. Nani. Oye, un creador de contenidos en la India fue detenido por publicar un video en el que aseguraba que el aeropuerto en Goa estaba construido sobre un crematorio y presentaba actividad paranormal. El caso ocurrió en septiembre en Nueva Delhi y generó un fuerte debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la difusión de rumores. La policía arrestó a este youtuber con más de 572,000 suscriptores después de un clip donde habla del aeropuerto que se viraliza en redes sociales. En el material afirmaba que trabajadores del aeropuerto habían visto apariciones y que pilotos se negaban a volar de noche por la presencia de una mujer que con sari rojo en la pista aparecía. Las autoridades calificaron el contenido como falso, malicioso y supersticioso y lo acusaron de intentar ganar popularidad mediante el miedo. Según la investigación, el youtuber incluso habría inventado testimonios de sus seguidores para reforzar el relato. Tras el arresto, se publicó un mensaje en Instagram donde calificó la detención de ilegal y denunció haber sido hostigado por la autoridad. Su canal se caracteriza por historias de fantasmas centradas en escenarios del lugar y ese estilo narrativo cargado de dramatismo, lo que permitió construir una amplia audiencia. Y bueno, pues el asunto es que lo detienen, dicen que es una información que pues no tiene sustento, es falsa, maliciosa y supersticiosa, ¿no? Para este asunto del click, ¿no? Y de estas cosas que de repente pues se puede hacer lo que sea para conseguir views y demás. Lo que es cierto es que si de repente tú te paras en una esquina, volteas al cielo y dices, mira, allá hay algo, uno más va a llegar, ¿qué? Y le va a decir al otro, sí, allá, ¿dónde? Allá. Y todo el mundo cree que está viendo eso y es un ejercicio que puedes hacer muy simple, pero que sí de alguna manera vas involucrando a los demás a que tengan cierta percepción. Alguna vez les conté que cuando tenía 12, 13 años íbamos a Tlimayaya a ver ovnis y de repente alguien decía, mira allá, y sí, todos, ay, sí, lo vi. Tú no veías nada, ¿no? Pero decías, pues qué bueno que sí lo vieron, yo no vi nada. Y ya como la cuarta vez que fuimos en esas, ya te das cuenta que era puro relajo. Además yo iba con un primo, que sí, más bien o sea, el motivo era iba al relajo. Sí. Exactamente. Pero que cuando, según esto, uno veía algo y tal, ahí avisaba y los otros y todo el mundo volteaba para allá. Entonces a veces, incluso esta cosa, ¿no? De sí, todos vimos este asunto del chupacabras, ¿no? Las descripciones que te daba la gente de algo que evidentemente no habían visto, pero que allá había una idea de más o menos cómo, y entonces, mira, es que era así, aparecía de esta manera. ¿Quién había puesto el nombre del chupacabras? Pues es que empezaba, el ganado era el que empezaba a aparecer con unos sin vida, orificios, con ¿no? orificios y tal, y entonces de ahí venían todas las especulaciones. Pero hay retratos de estos dibujos que se hacían para establecer cómo era ese ser que los había atacado, y pues una vez que se establece un perfil, ya la mayoría coinciden con ese perfil y dicen que es algo parecido a eso. Pero realmente pues nunca se tuvo nada, y además venía a la par de otras cosas, ¿no? Que también sirvieron para la época. Porque fue una época muy difícil para nuestro país, Así ¿no? es. Entonces, algunos dicen que fue un distractor, ¿no? Que para mantener a la gente entretenida mientras sucedían otras cosas de tipo económico y social. Que ha ¿no? pasado durante muchísimos años, ¿no? Ese tipo de temas. Sí. Pero yo recuerdo eso del chupacabras y de verdad que te metían un miedo, y un miedo que ni conocías, ni sabías, ni mucho menos. Y sí te daba miedo salir, te daba miedo en la noche, te daba miedo muchísimas cosas, ¿no? Cuando eres niño. Sí, éramos bastante niños. Bueno, yo un poquito más que tú, pero sí fue una época en la que, pues sí, infundieron miedo en la gente, y más en algunos lugares donde había ganado, donde encontraron esos, según evidencias, ¿no? de algunas mordeduras. Y lo que sí era increíble era la manera en que acapararon los espacios. Medios, sí. O sea, era nota de primera plana en distintos medios, no solo en México, en distintos lugares. Y se hablaba de esa historia. Pero bueno, ¿por qué llegamos al chupacabras? ¿En qué estábamos?
De esta persona que dice que para ganar views. Ah, ya. Bueno. Bueno, La risa en vacaciones, cuando eran estas películas, Ajá. pues muchos también hacían eso, ¿no? O sea, que veían algo y pues a lo mejor era broma, pero la gente lo seguía. No, y además se vendía como espontáneo, pero evidentemente todo estaba preparado, ¿no? Al que le hacían la broma, el que estaba ahí, todo era una estructura muy hecha. Por eso muchas cosas dependen de cómo las quieres ver. Y hay quien quiere verlas de una manera y pues ahí no lo quitas, ¿no? Pero bueno, este pequeño recuerdo de los, ¿qué? 90, ¿no? Sí, entre el 94 prácticamente, ¿no? Cuando viene Sí, la porque es cuando devaluación. la devaluación. Viene la devaluación en Exactamente. nuestro país y que permaneció por lo menos 3 años, ¿no? Bueno, había programas especiales que abrían sus espacios con esa nota, ¿no? Y ahí estábamos. Del México surrealista Sí. que tenemos, ¿no? Sí, cuando estos programas de impacto, que le llamaban, Ajá. pues eran los que a las 5 de la tarde. Primer impacto. Primer impacto, Oye, duro y y directo. había, además era una época con muchas situaciones que se prestaban para que todo esto sucediera. Como bien dices, el tema de la devaluación, ¿no? Este enfrentamiento y luego las notas que nos sorprendían porque era la primera vez que sucedía algo así, ¿no? Que hablamos del 93 cuando el cardenal, bueno, era cómo pasó esto, ¿no? Era absolutamente sorprendente, luego el líder de un partido, luego el candidato a la presidencia, o sea, todas estas cosas, pues fuimos de sorpresa en sorpresa en esa década y luego los enfrentamientos entre presidente saliente y presidente entrante, ¿no? Mandando a la cárcel a Raúl, al hermano Claro. de Así Carlos que- Salinas, que también era... ¿Y tú te acuerdas, Isra, seguro sí, cuando la huelga de hambre Sí, de Carlos Salinas en sí, Monterrey? él consideraba injusta el encarcelamiento de su hermano. Y todo lo que estaba sucediendo. Entonces, todo Bueno, eso... de que porque él, él le achacaban todos los problemas, ¿no? Y él dijo, no, yo no soy culpable de eso. Se deslindaba y hizo esa huelga de hambre, ¿no? Para llamar la atención y que todos nos compadeciéramos de él. Qué ¿no? cosa, Del de Agualeguas, ¿no? El de Aguafiestas. qué cosa. Eso acompañado de los supercampeones en la televisión. Y muchas otras Y cosas. Candy también no estaba en ese tiempo. Sí, pero ya era una repetición de Ajá, repetición sí, de sí, sí. repetición. Pero sí, aún pasaba. Nos dice aquí José Luis, en las haciendas se cuentan mucho esas leyendas, el charro negro. Sí, o sea, hay muchísimas leyendas, ¿no? Que de repente no la creemos. O ahorita ya menos, ¿no? Yo creo que ahorita ya este tipo de leyendas ya no las tomamos tan en serio como hace muchos años. Pues quién sabe, porque tú te pones a ver en redes sociales, hay cosas que se dan por hecho. Una declaración, y es lo mismo. O sea, es Bueno, sí han cambiado nada más como que lo que se conoce temas, como notas falsas, una paparrucha. Es bonita esa palabra, paparrucha. Pero ¿qué es esto, no? La caja china. Que al final pues es información que no es cierta, que se da por hecho, pero que sirve además para la distracción. Así es, bueno. En más información que tenemos para ustedes esta tarde aquí en Al Aire, a través de Radio Buab, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y en estamosalaire.com, hablábamos hace un momento de pues lo que tenía que ver con los fantasmas o estas historias, ¿no? que se comentan por parte de un youtuber, pero también pues hubo una nota similar, una atmósfera que se percibe de esas características, donde a veces la realidad supera la ficción. Y bueno, pues esto que sucedió también en la Ciudad de México, ¿no? Fue a través de una cuenta de Facebook, Metro Tacubaya, donde se publicó un video que muestra el momento en que una trabajadora de la recién abierta, en ese momento línea 1 del metro, realizaba labores de inspección en los túneles. De pronto nota algo extraño y comienza a preguntar si hay alguien en el lugar. En la grabación se observa cómo desde una de las columnas una figura extraña se asoma, incluso se ve una mano que toca la estructura mientras la trabajadora sigue preguntando quién está ahí. El ambiente se vuelve más tenso cuando además se escucha lo que al parecer es una voz. Lo peor es cuando
Entre susurros responde un hombre, Olivia. Al escuchar eso, la trabajadora reacciona visiblemente asustada. Y bueno, el clip desató toda clase de reacciones entre los internautas, quienes rápidamente recordaron que el metro de la Ciudad de México es un lugar cargado de energía y que de repente hay ese tipo de sucesos. No es la primera vez que se reporta actividad de estas características en el metro, tanto usuarios como trabajadores han narrado estos fenómenos, apariciones de ruidos inexplicables en vagones y andenes, algunos aseguran haber visto figuras y se observa cuando no hay nadie cerca. Esto se atribuye al hecho de que prácticamente es una ciudad subterránea bajo la Ciudad de México que lleva más de 50 años en operación. Y bueno, pues ahí está la historia, ¿no? De esto que sucedió en el metro, que tiene estas características, y bueno, también cómo a veces ciertas cosas te pueden llevar a eso, ¿no? A que de repente en algún momento veas que algo se mueve, veas que algo, y que lo interpretes como algo, digamos que fuera de lo normal, y que bueno, en algunos casos puede no ser nada y en otros siempre quedará la duda, ¿no? Así, mientras vemos este video. Que se van creando todavía leyendas, ¿no? Estos tiempos, pues como este caso, ¿no? Pues que eso es reciente y ya, pues ya va a existir la leyenda de que en tal anden del metro, ¿no? Hay leyendas que se mantienen, que en tal museo, que en tal... Entonces, pues hasta la fecha hay algunos que la siguen manteniendo pues todavía vigentes, ¿no? Y a lo mejor también es el caso de que a lo mejor no hay nada, pero como todo mundo dice que, entonces, no, sí, yo también sentí algo raro, ¿no? Es que eso, a mí una vez me invitaron a un edificio que está a un lado de Casa de Cultura. ¿El Palacio de Justicia? El Palacio de Justicia. Y me dijeron que en la parte de arriba, o sea, en el último piso, ya a determinada hora ya a nadie le gusta subir porque pasan cosas. Y eso me lo contaron cuando íbamos subiendo. Fue de, ¿quieres ver? Sí, vamos. Entonces íbamos subiendo y me va relatando un poco lo que pasaba y decían, y que sí, que el de seguridad, que el que se quedó, que el becario, que no sé quién, siempre había alguien que tenía. Y pues si llegas un poco con... Pues ya predispuesto, ¿no? Pues cuando menos en mi caso, que suelo ser muy observador y coherente, ¿no? Me puse, a ver, ¿realmente se siente algo? ¿Realmente hay algo? ¿Realmente? Y la verdad es que no, pero sí te influye que te van diciendo, ¿no? Es que aquí pasa esto, claro. Por eso nadie ocupa esta oficina. Y tú llegas y solo hay un cuadro en esa oficina, porque nadie quiere ocuparla. Entonces, pues siempre te queda la duda, ¿no? Pero eso si no uno llega normal a un lugar donde claro, si no te supuestamente, dicen, pues, o sea, si por ejemplo a Isra lo corren de su casa, no tiene dónde dormir, y le dicen, vas a dormir en el Palacio de Justicia hasta arriba, él le dice, ay, chido, ya tengo dónde dormir. Sí. Y ya no va a estar con que, ay, qué miedo, Sí. mientras no le digan. Ajá, ya si dicen algo, dicen, no, sabes que con permiso, yo le huyo. Claro. No. Sí, ya Isra ya está instalado. Y entonces le dicen, no, ¿y no has escuchado la leyenda del jinete sin cobija? Se aparece en las noches con quien está dormido aquí. No, entonces sí, ya se Y ponen le pega un susto. me ponen los pelos de punta y ya. Los pocos que tengo, pero se ponen sí, se ponen. Entonces ya, fíjate, mi hijo era malo. En la casa, yo antes tenía de estos que aromatizantes que hacen... hacen sus descargas, ¿no? ¿No? O sea, en algún momento. Y yo era fan de que huela la casa a algo, tiene que oler, no olor. Entonces tenía en diferentes partes, en la recámara, en donde quiera tenía, ¿no? Y un día llega mi mamá y se queda. Y empieza... Psh. Y mi mamá así como... Pues, y aparte, ¿no? O sea, la casa donde estamos tiene como mucho eco, porque es grande, entonces tiene eco, y en ese fraccionamiento nunca hay ruido, absolutamente. Entonces, de la nada... Psh. Y entonces, mamá decía... Ay, hijo, le decía a Gerardo, es que yo siento que alguien me habla. Ah, sí, abuela, aquí espantan. O sea, ¿cómo le dices a tu abuela? Y me cuenta mi mamá, le dije, no, o sea, es el atomizador, ¿no? O sea, que está. Y de repente me dice, sí, ya después descubrí que era eso y el otro diciéndome que aquí espantaban, ¿no? Pero, donde pregunta y le dicen que sí espantan, pues la otra más, ¿no? Con más miedo. Y así, imagínate, en varios lugares debería haber, ¿no? Algún truco de algo y uno pensando que... Claro, ¿sí? incluso los propios sonidos del lugar, ¿no? Tú llegas a casas
donde de repente oyes que todo truena y dices, ¿qué pasa? Ah, claro. No, pues es así, cuando sale el sol empiezan ciertas estructuras, ¿no? La tubería. Ah, exacto, o la tubería, o es que hay una bomba que se prende, o el vecino imprime billetes falsos, no sabes. Siempre hay algo que hace ruido. Sí, luego se oyen así, quejas, ¿no? También iba a decir otra cosa, pero no. Sí, gritos. De repente se queja la casa. Sí, sí, o sí. sea, Sí. Sí, ¿Tú qué has escuchado? Ay, llegó bien alta la luz. Sí, sí, sí. ¿Ese tipo de quejas? Exactamente. Me llegó del doble el recibo del agua. Ándale. No, sí, sí, todo ese tipo de manifestaciones. Manifestaciones que se dan, sí. que se dan. Sí, pero es cierto que cada lugar tiene las suyas. Y cuando tú no estás habituado al lugar, bueno, incluso había un negocio que tenía un amigo que pasaban los camiones y todo se movía. O sea, decías, ¿por qué se mueve el piso? No, pues que pasan los camiones y se siembra todo. Bueno, si no estás habituado a eso, la primera vez, sí o sea, ojalá no hayas comido aguacate, ¿no? Porque sí te espanta la primera vez. Ya cuando te acostumbras, pues como todo, y sabes como todo, pues al era principio te espanta. Pues y era luego- el sereno, pero por ejemplo, en la planta alta del Sol de Puebla, los domingos que me tocaba cerrar la edición, En la casa del que mató al en la animal. casa del que mató al animal, ya desde ahí, desde el nombre Desde ya ahí me ya da te miedo. da. sí, O sea, sí. Bueno, resulta que yo a las 8 de la noche yo ya no subía a esa oficina. Todo lo que tenía que bajar de la oficina. ¿Pero qué había? Bueno, es que decían que... No, para ti. para mí, O sea, ¿qué te movió lo que decía la gente o a ti te pasó algo? pues alguna vez sentí tuve esa sensación de que te observaban dentro de una oficina, dentro de un cuarto, ¿no? Entonces, o que se movían cosas. Entonces dije, no, mejor ya no le muevo aquí. Ya no le probaste. Ya no le probé. Y entonces todo lo que tenía que hacer era antes de las 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde yo ya estaba en otro puesto, Claro. en otra planta. Sí, 6:30 se levanta el fantasma y empieza a dar lata, ¿no? Exacto, sí, y Antes se iba de al las otro 6 lado. está descansando. es que No, pero todavía había él luz trabaja de natural. noche. No había luz natural. Y entonces después ya, bueno, en esa planta, los domingos a las 11 de la noche ya no había nadie. Entonces ya a mí sí me entraba el miedo de que, todo sí, la verdad tengo que admitirlo. Sí, sí. Pero es que por eso te pregunto, porque yo de repente iba con mi abuelo a su negocio y se decía que ahí pasaban cosas. Y en la parte de atrás, y en la de arriba, y en el tal local y tal. Pero pues yo iba a ver si sí, pues de una, ¿no? Es que cuando vas al baño se me sientes que te tocan aparezca, aquí, dices. que no sé qué. Yo llegaba y le decía, ¿qué hubo, qué? Le dices de maldiciones. Ajá. Y así se iba. Porque dicen que eso, ¿no? Que tienes que decir Que eso maldiciones ayuda. para que se vaya. Tú dices, ok. Sí, yo Entonces, llegaba y al decía, rezar no sirve. a mí Loret me la... Así les decía. Sí, no, sí, qué sí. fuerte, no, esas eran maldiciones grandes. López Dóriga es un... Ah, Así sí. les decía yo a los fantasmas. No, llegaba y si alguna vez pasó que estás en el baño, en el segundo piso, y te apagaban la luz. Pero también podía ser que alguien subió por mercancía, pensó que no había nadie, apagó la luz y cerró la puerta. Hablando de luz, alguna vez aquí en un lugar donde velan a difuntos, Funeraria. funeraria, gracias. Qué bueno que vine. Sí, qué bueno que viniste. Fui y pues fui al baño, ¿no? Pero pues era de este baño que se apaga la luz y no hay movimiento. De consensor. Era con sensor. Y que cuando él va al baño pues no se mueve mucho. ¿No? Entonces, pero yo no sabía, ¿no? Entonces yo entro, pues voy al baño. Ya desde que entras, pues ya está todo frío, entonces te da cosa. Entonces ya ahí voy yo, bien chicha. Me meto al baño, pero ¡pum! Se apaga la luz, dije, ahí en la torre, ¿quién apagó? Entonces entra alguien y prende la luz, dije, esto es con sensor, ¿no? Ya sé, pero se va esta persona y se vuelve a apagar la luz, entonces ya me veías aplaudiendo todo. Para que se prendiera. Para que se prendiera el bendito sensor, porque ahí sí da miedo, porque como Bueno, pero hay lugares en sea, los que por lo menos aplaudes y se prende, pero hay otros donde estás. donde no te ves, ¿no? Hay unos donde aplaudes y cambia de color. No, son otros Neón, lugares. los neón, nada con los neón. Ay. Pero sí hay lugares donde Bueno, y donde pero se ahí, siente ahí esta sí presencia. coincidía, o sea, o que había la posibilidad de que alguien hubiera subido, apagara la luz y tal. Alguna vez sí me hicieron así en la espalda, así como de joven, sin decirme, pues nomás así un par de veces.
Y es la única que sí fue, a ver, esto no tiene otra explicación. A menos que un músculo haya Yo tenido creo que una- fue eso, o sea, Y digamos no tenía una explicación así, que, no, pues es que a alguien se le olvidó, cerró, apagó, hizo. No había. Entonces nada más, eso fue lo único. nos dice aquí Pepe Pérez. En Michante, cantón, casa, residencia u hogar, hemos visto y sentido un mínimo de 4 presencias fantasmales. No hacen nada, pero sí se siente la presencia de alguien. Eso sí lo he sentido de alguna manera. Sí, pero eso hasta con los vivos. Cuando llegas de mala se siente igual. Sí, o la energía, ¿no? Sí, O sea, claro. de repente es, uy, sí está pesadita. Sí, Pero sí, eso se siente. Sí, llegas y como que... Oye, fantasma de la casa de dice Manuel, ¿no? No, pues yo me apagaban la luz, pues era alguien que me la apagaba, ¿no? Acá, no, con un músculo, el fantasma. Estás despedido. No asustas a nadie. Sí, no lo crees de ninguna manera, claro. Pero sí hay personas que son más perceptivas, dicen, Sí. ¿no? Que a mí también me pasó que de repente, no, que a todo mundo le ha pasado, que aquí, que eso. Y tú entras y no pasa nada. Hasta ese día que a lo mejor puedes ver algo y no te lo explican. Sí, que normalmente buscamos eso, ¿no? Una explicación que nos permita entender qué es lo que ha sucedido. Que eso le puedes poner ¿no? O sea, sucedió un milagro, el balón pegó en el poste y se metió. Sí, pero pues porque el balón pega en tal lugar y pasa esto y sucede esto. Ya como lo quieras ver. Pero bueno, a ti, Isra, es cosas y te dan cosita. Bueno, al menos cuando estuve en ese tiempo allá en el periódico. En la Ya casa. no subías para nada a las 6 de la tarde. No, a las 8 de la noche ya no tenía yo que subir por nada. Y si aparece una figura espectacular que te dice... Ven. Oye, como en el mar, Venga. ¿no? Que se supone que las sirenas son así, ¿En te dónde? seducen. Ah, en el mar. Yo escuché en el bar. Él dijo en el bar, ¿en cuál? También te seducen, pero no ese es el mar. Díganos. No, pero sí, pero es otra forma. Sí. No, en el mar. Pues dicen, ¿no? Que las sirena. sirenas que te seducen y te van jalando. Claro, y luego Oye, terminas se encanta. encantado y ahí Sí. acaban contigo. Sí, Es casi lo mismo. sí. Nada más que con diferencia Fantasmal de es el mismo cielo, la luz de las estrellas que nos llega a la Tierra fueron emitidos hace millones de años atrás. Si no, pregúntenle al zar de la farándula de ciencia. el zar de la farándula. Nos dice aquí José Luis. Buenas tardes, desde Carrera Larga Cairí, los sensores se apagan a los 5 minutos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el baño? No, bueno, es que una mujer tarda más en el sanitario. Yo también he ido a lugares donde aplauden mucho y se escuchan ruidos raros. Cairí. Eso que sentía Isra se llama sugestión por lo que le habían contado. Es que Claro. a eso voy. O Sí, sea, ya vas. hay veces que ya vas con esa carga de lo que te dieron de información. Y ahí es donde puedes ver, Bueno, sentir, suponer. y eso te pasa en todo. Te pueden, a lo mejor vas a llegar a un lugar y te dicen, ay, pero ten cuidado, ¿eh? Porque se enojó, porque es así, porque te va a... Uy, no, es pesadísimo, conmigo no ¿no? vas a estar, de mí no vas a Y, y ya cuando llegas y a lo mejor y ni conoces a la persona, en tu bendita vida lo has visto, pero ya llegas con que, no, sí es sangrón, sí esto, ¿no? Entonces ya desde que te cuentan desde antes, o sea, puede pasar en todo, ¿no? O sea, como me contaron de Manuel y mira, Se dijeron es encantador, guapo, soltero. y mira. ¿Te ¿y dijeron que estoy? era el príncipe encantador? Sí, Sí, pues, muchas cosas ya son hasta que suceden y ha pasado eso, ¿no? Sí. Que te dicen, no, es que tal... Digo, no sé si a ustedes les suceda. Yo sí tengo amigos que digo, a mí me cae re bien y lo odia la mitad de la humanidad. Pero a mí me cae muy bien y conmigo no tienen problema esos personajes. a mí sí pasa por lo contrario, yo soy la mala. Es que sí, desde que... Sí, desde que ya no río normal. Desde que no, ese es de Santa Claus, ¿verdad? Sí, ya se te es el confundió que la sigue. época. Ya estoy cambiando la- Es la época que sigue ahorita. Sí, es sí, el- sí. Ay, Así también se ríen otros. Se ríen otros también. Como Iker. Iker, ¿tú has tenido alguna presencia que te incomode? No. Ninguna. No, nada. No, nada. Nunca ni allá, ni acá, ni en Ni ningún en lado. ningún lado, no. En el Zorro Colorado. No. O sea, te espanta más que te llegue un mensaje de... Sí. Ay, sí, ¿verdad? Sí, los mensajes, sí. Sí, ahí ¿Dónde sí. andas? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué hay esto o así? Sí, No, eso sí no, espanta. yo creo que el mensaje más complicado es tenemos que hablar.
También. Ese es un mensaje complicado. ¿A dónde fuiste? Sí, sí. A mi hijo el mensaje ¿Quién te que vino a dejar? el mensaje que le da miedo es que el mensaje que le da así como Te dije miedo y afuera. como se me pone en alerta Vemos. es cuando pongo Gerardo y es inmediatamente ¿qué pasó? ¿Qué No, ahora pues, qué no. hice? Digo, pues, pero sí hay mensajes que también No hagas pausa. Es que aquí. Es que luego es cierto, queda uno con alguien y en lugar de que te esperen afuera se meten. Y entonces, no, pues te dije que afuera, pues sí, pero pues es que Me uno no cansé sabe, y pues sí. sí. Así pasa luego. Pues ¿Estás sí. bien, No hermano? entiendes, sí. No llores, tranquilo, sí te voy a esperar. Ay, Ay, Pero bueno. sí, abusado, Iker. Porque Sí, por favor, sí, te vamos a Hasta encargar. llorando está Armando. No. ¿Se acordó de Es algo? que me vino un recuerdo. Con eso de los baños donde se apaga la luz solo una vez me pasó y hasta el estreñido se me quitó. Saludos al venerable, dice aquí otro mensaje. Bueno, pues gracias a los que están en comunicación con nosotros. Pausa, regresamos, es al aire. Atención Puebla. La luz que recorría la UAP por fin demostró de dónde venía. No era cualquier destello, era todo aquello que educa, que investiga, que comparte, que une, buscando a su origen. Porque la luz siempre fuiste tú. Tú que cambias vidas sin notarlo. Tú que en cada pasillo ya hiciste la diferencia en alguien. Tú que iluminas a los demás. En la UAP, la luz que todos ven es la luz que nace de nosotros. La UAP ilumina. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta temporada navideña, adopta con amor. Las mascotas no son mercancía, son seres sintientes que merecen una familia. A través del Instituto de Bienestar Animal, promovemos la tenencia responsable. Dale una nueva oportunidad a quien solo busca pertenecer. Adopta, no compres. Llama al 222-214-3132 para información y dudas. Haz que esta temporada navideña sea un nuevo comienzo. Gobierno del Estado de Puebla. Soy el policía Alberto Sánchez y voy a llevarlo seguro a casa. Esta temporada de fin de año, siéntete seguro. Gobierno del Estado de Puebla. Seguimos en Al Aire a través de Radio Buab, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com esta tarde. Que estamos aquí, pues, con el gusto de siempre, ¿verdad? De muy buen humor, ¿verdad, Isra? Sí, Sí, claro. Se nos nota en la cara. No, hasta las arrugas se nos hacen por eso. Esas líneas de expresión, ¿no? Oye, ¿alguna vez se han preguntado qué es mejor? Si bañarse por la mañana o antes de dormir. A mí la verdad es que bañarme en la noche después de hacer ejercicio es muy rico. Duermes muy bien. Pero luego me levanto y me vuelvo a bañar en la mañana. Sobre todo porque mis sueños luego no son muy limpios. Entonces tengo que ir y bañarme. Entonces resulta que ¿qué será mejor? ¿Bañarse en la mañana o por la noche? Sea cual sea la postura, puede que se pregunten qué impacto tiene la elección para la salud. Para muchos de nosotros, después de despertarnos con los ojos lagaños por la mañana, una de las primeras cosas que hacemos es meternos en la ducha. Los defensores de la ducha matutina suelen argumentar que estar 10 minutos bajo un torrente de agua caliente los ayuda a despertarse y a sentirse frescos y listos para empezar el día. Pero los que se bañan por la noche argumentan que ducharse antes de acostarse los ayuda a eliminar la suciedad del día antes de meterse bajo las sábanas y sucumbir a un sueño reparador.
Pero ¿qué dice la ciencia? Preguntémosle a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Ciencia, explícanos. La ducha ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y el sudor de nuestra piel. Esto se acumula a lo largo del día junto con los contaminantes, el polvo y el polen del ambiente. Si no te duchas antes de acostarte, estos residuos se depositan en las sábanas y la funda de la almohada. Sí se escucha tu dulce, Kairi. Tu Tommy que te vas a comer en este momento. Uy, pues perdón, ¿no? No, pues ya dale, en forma. Sí. Ahí está. Mira. Ahí sí se escucha. Sí. No, y ahí también. Pero como lo vas haciendo con cuidado se tarda más. Entonces dale, ya. La piel está repleta de vida microbiana. Si amplías cualquier centímetro cuadrado de piel encontrarás entre 10.000 y 1 millón de bacterias viviendo allí. Se alimentan de aceite secretado por las glándulas sudoríparas. Aunque el sudor en sí mismo no huele, los compuestos sulfurosos producidos por bacterias, pues sí lo hace. Por tanto, ducharse antes de acostarse puede parecer la opción más higiénica. Sin embargo, como siempre, la verdad es más complicada que eso. Si te duchas por la noche, te acuestas limpio y fresco, pero seguirás sudando durante la noche, afirma la microbióloga de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. Según la investigadora, incluso en climas fríos, una persona sigue sudando hasta medio litro de sudor en la cama y deposita 50.000 o más células cutáneas, un buffet libre para los ácaros de polvo. De todos modos, vas a crear un microambiente sudoroso que las bacterias de piel absorben y producen un ligero olor corporal, así que al despertar por la mañana, después de ducharte por la noche, todavía olerás un poco. Los beneficios de una ducha nocturna solo se aplican si lavas la ropa de cama con regularidad. Las bacterias se pueden sobrevivir en edredones, sábanas o almohadas durante semanas. O en el peluche con el que duerme Lisra, que tiene el suyo de cuando era niño, que le daba miedo y todavía duerme con él. Sí. Aparte, ya es un poco incómodo ese Yo creo que, a ver, ¿ya terminaste la nota? No, pero dime. Depende también de la edad, creo yo, pensar, ¿no? Porque si tienes a un chiquito, a un niño, no sé, de 2 años o no sé, hasta el kinder, creo yo, ¿no? Sí lo puedes bañar en la noche, yo lo bañé en la noche, para no bañarlo en la mañana, que hace más frío, ¿no? O sea, creo. Pero si eres un adulto, pues en la noche y en la mañana, porque de verdad que despedimos olores. Sobre todo en momentos específicos también. Algunos defensores de las duchas nocturnas argumentan que estas los ayudan a dormir mejor y existe evidencia que lo respalda. Por ejemplo, un metaanálisis que comparó los resultados de 3 estudios reveló que tomar una ducha o un baño caliente de 10 minutos, 1 o 2 horas antes de acostarse acortaba significativamente el tiempo necesario para conciliar el sueño. O sea, como que naturalmente empiezas a... Entonces cabecear. Ajá. Hasta que dices, la tarjeta, no la pagué. Y ya te acuerdas que fue ayer. Es posible que elevar la temperatura corporal antes de enfriarla actúe como una señal que indica que el cuerpo se vaya preparando para dormir, aunque se necesita más investigación para confirmarlo. Entonces, con toda esta información, ¿cómo podemos responder a la pregunta si es mejor ducharse por la mañana o por la noche? Bueno, pues la investigadora prefiere ducharse por la mañana, ya que esto eliminará gran parte del sudor y los microbios acumulados durante la noche en la cama, permitiéndole empezar el día más fresca y limpia. Sin embargo, es probable que la decisión tenga poca influencia en la salud. Se trata más bien de si prefieres estar fresco y limpio durante el día o por la noche. Si te duchas una vez al día, probablemente no importa a qué hora lo hagas. De hecho, siempre que laves las zonas clave a diario, ducharte o bañarte 2 veces por semana probablemente sea suficiente para mantener salud e higiene. En conclusión, la respuesta es... Ni si sí, si no. En veces sí, en veces no. Esa es la respuesta. Ya está. Bueno, a ver, cuando estás en zonas como Veracruz, como Villahermosa, estos lugares muy, muy calurosos. Muy calurosos, sí. Bueno, te bañas Puebla, en la noche pero y en la hay mañana. una época del año en que sudas todo el día. Claro. O sea, también depende de tu actividad, ¿no? A lo mejor tu actividad es estar en oficina, con aire acondicionado, bueno, entonces dices, ni sudé. Sí, estás tranquilo ahí. Como alguien que juega y dice, pues ni sudé. No. Pues es que un día, mira, llegué al partido, llegué tarde, ni calenté. Entré y en 5 minutos me expulsaron. Ni una gota de sudor. Sí, estabas nada. Íntegro. Nada. Ahí me quedé a un lado de Iker, viendo el juego. Bueno, entonces yo le pregunto,
¿Y no te vas a bañar? Pues no sudé. La verdad es que ya estaba cansado. Si estás, ¿Y ahora qué? si hueles bien, O sea, si hueles bien, dijiste. yo te dije, ¿de veras? ¿No te vas a bañar? Oye, ¿ustedes son de los que utilizan las vacaciones para descansar sin salir de casa? La mayoría de las veces sí. Sí, son de estas personas que no dicen vacaciones y ¡ay, vamos a ir a algún lado! Dicen, yo me quedo en mi casa, yo voy a descansar, tranquilo, hacer todo aquello que no he podido, y entonces te avientas toda una semana de talacha. Bueno, cada vez más personas utilizan los días de descanso para dormir en casa, en lugar de salir de viaje. Un informe reciente, basado en una encuesta a más de 1.200 trabajadores en Estados Unidos, reveló que el 37% de esos días de vacaciones el año pasado fueron utilizados exclusivamente para descansar. En otras palabras, más de un tercio de los empleados optó por tomar tiempo libre simplemente para dormir, no para vacacionar, no para viajar, no para hacer algo más. Este hallazgo subraya el creciente impacto del agotamiento laboral y las presiones financieras en la forma en que los estadounidenses aprovechan su tiempo libre. Cifras muestran diferencias generacionales notables. La tendencia a vacacionar durmiendo es especialmente marcada entre los jóvenes. 43% de los millennials admitió usar sus días libres solo para recuperarse del cansancio, seguidos por el 34% que son de la generación X y el 33% de la generación Z. En contraste, solo un 20% de los baby boomers hicieron lo mismo. Esto sugiere que las generaciones más recientes, a menudo en etapas de vida con hijos pequeños, múltiples trabajos o cargas financieras considerables, se sienten especialmente fatigados. Los datos también revelan brechas según nivel de ingresos. Los trabajadores de mayores salarios tuvieron un 26% más de probabilidades de utilizar los días libres para dormir que aquellos que ingresaron menores a $100,000 al año. En promedio, quienes se tomaron vacaciones para dormir destinaron de 2 a 3 días de descanso exclusivamente para recuperar horas de sueño, incluso disponer de políticas laborales más flexibles, como vacaciones pagadas sin límite fijo, que no ha significado que los estadounidenses viajen más. De hecho, muchos siguen prefiriendo quedarse en casa. Mientras los costos de la vida y el viajar aumentan, se generaliza también el resultado para descansar, que se ha vuelto una prioridad absoluta. ¿Qué es lo que está causando que prefiramos? No, yo prefiero descansar. ¿Qué hace el fin de semana? No. Yo necesito dormir el fin de semana. Que luego ahí el problema es que cuando uno dice, ay, mañana no tengo juego, no tengo nada, me puedo levantar a la hora que sea, 6:30 de la mañana, ya estás. Y ya, se echó a perder el sueño. Bueno, pero es que ya acostumbraste a tu reloj biológico. Sí, a despertarte temprano, ¿no? A mí me pasa que yo me despierto con un despertador, sí, pero antes le gano al despertador. Entonces ya estás esperando. Le ganas al gallo. Sí, sí. Pero, y cuando quieres dormir, que dices, ay, no, hoy no me levanto para nada, ya estás despierto. O alguien hace ruido. No voy a decir quién, pero alguien hace ruido. Domingo a las 6 de la mañana. Pues es que, a ver, domingo a las 6 de la mañana no se levanta nadie. Pero si el juego es a las 8 y es en la Ibero, pues con que llegue yo, con que me vaya 20 para las 8 estoy. Entonces, como 7:30, me pongo a buscar el uniforme. ¿Ves? ¿Por que qué si estuviera donde debe estar, no hago ruido, pero entonces hay que ver dónde se nos ocurrió este día. Pero vamos a guardarlos por colores. ¿Por qué no un día antes acomodo todo? Porque un día antes yo descanso. Como yo suelo hacerlo. Sí, Kairi, un día antes. Un día antes Kairi acomoda todo para que no lo encuentre el domingo en la mañana. Ya se lo escondo, ¿no? Sí, porque el sábado es para acomodar las cosas. Fíjate que no lo había pensado, pero yo creo que eso hace. Va a decir Kairi, mañana, ¿con qué le daré? A ver, vamos a esconderle las calcetas. Vamos a ponerle un short que no es. Sí. Bueno, déjame decirte que se perdió un short. Y no lo encontrábamos. Bueno, él me dijo, y mi short, yo lo vi así. También unas calcetas. Sí. Bueno. Y entonces yo alegaba la creatividad, ¿no? Las cosas donde siempre están, no hay que buscarle, ahora vamos a no, donde siempre, ya sé, ahí están, la encuentro rápido, no hago ruido, fácil. Y yo decía, es que yo vi ese short, yo vi esas calcetas, o sea, se acomodaron donde siempre y no. Pues resulta que el señorito Win se lo llevó y andaba en México, el bendito short. ¿Cómo lo íbamos a encontrar? ¿Las calcetas dónde aparecieron? No, esas no han regresado. No. Pero lo más seguro es que perdidas en el auto del señor, porque suele tener cosas en su auto.
Sí, pues, a ver, uno tiene que estar preparado. No sabes en qué momento te van a decir, ¿qué, cascarita o qué? Ahí van los tenis, ahí van los tacos, ¿ves? está el balón, las calcetas, Pero todo lo él, que se necesita. O sea, él jura que uno se lo esconde. No, él solito se esconde las cosas. Ah, ¿tú te haces la maldad? No, de verdad, yo llego, me quito la ropa con la que jugué, está toda junta, luego voy y la lavo, llego, tiendo, ya no me da tiempo de guardar porque luego hay programa. Y entonces ahí es donde me hacen la Levántate maldad. más temprano. O sea, Ahí me hacen la maldad. ¿Dónde? Si estaba todo, a ver. Sí, está en el cesto de la ropa limpia, búscalo. A ver, ¿a quién se le pudo haber ocurrido guardar esto? Y luego sucede eso. La creatividad es... Hay sitios donde es mejor que no aparezca. o sea, un día antes. Pero es para su descanso. Pero imagínate, un día antes, y si no encontramos las cosas, toda la noche voy a estar de dónde caramba pudieron... No, porque ni siquiera son cosas que digas, ay, pues es que me quedé en tal lugar y dejé ahí mi short. Pues no llego vestido de futbolista. Y luego tienes que tomar medidas porque pues, salir más temprano, ¿qué tal si hay una carrera? Exacto, No. tiene uno que calcular todo eso. O sea, yo sí pongo todo un día antes. Todo para no prender luz, para no hacer ruido, para nada. Pero Oye, inevitablemente dice aquí, se hace ruido. hola, ¿se dan cuenta que no necesitan casarse? No, es que, a ver, ahorita digo mi novio, ¿no? O sea, Ajá. pero ya necesito decir mi marido. Claro. No me deja dormir. O sea, ese pequeño nombre hay que decirlo. Ah, pues Si dilo, no, ahorita tú no te apures. Si no me baño antes de dormir, no duermo. Tengo que bañarme antes de ir a la cama, dice aquí otro mensaje. Bueno, es que sí, hay gente que se acostumbra, ¿no? Depende también tu trabajo, tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí. Depende qué tipo de ejercicio. ¿Cómo que tipo de ejercicio? O sea, de si te bañas en la noche o en la mañana, depende qué tipo de ejercicio hayas hecho en la noche. Cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Sí, lo que implica sudar, ya, lo que sea. Cualquier cosa, cualquier Sí, tipo claro. de frotamiento, lo que sea. Sí. Saludos, dice Abril. Gracias, Abril, también por estar en comunicación con nosotros en esta emisión del aire. Bueno, ¿en qué estábamos de la discusión? Ah, que cómo esconden las cosas. ¿A ustedes no les esconden las cosas? Yo una vez no encontraba ni un pantaleón, un pantaleón. Un pantaleón. Un pantaleón. ¿Dónde dejaste tu pantaleón? Porque no estaban los pantalones. Estaban los pantalones. Estaban los pantalones, exactamente. No encontraba un pantalón, pero pues yo solito me hice la maldad, porque resulta que después de que se bajaron del tendedero, sin querer los puse en un lugar que no correspondían y pasaron meses, semanas, y dije, ¿dónde está esa blusa? Pero tú te hiciste solo la travesura, pues. Sí, No es ¿dónde que está alguien- esa playera? ¿Dónde está esa playera? ¿Dónde está esa playera? A ver, es que yo sí soy absolutamente de costumbre. O sea, yo ya sé que mis tenis siempre vienen en la cajuela. Entonces, si entra la creatividad de alguien para decir, ay, ¿para qué trae esto toda la semana si juega hasta el sábado? Lo saca. Estorba. Y entonces yo ya no voy a decir, oigan, ¿alguien sacó mis tacos de la cajuela? No, uno dice, están en la cajuela. Entonces yo llego, abro, no hay nada. ¿Quién se lo ocurrió? Pues es que nada más era palabra. No nos pongamos creativos. Mis cosas ahí se quedan. Eso no se llama porque les quitas el poder La de magia. jugar. O sea, dices, ajá. Si no, luego, mira, los lavan el seguido y luego- boligoma. Y luego traen las calcetas como el de Saúl, ya todos con el resorte para afuera. Ahí está Te la aprietan magia. por fuera. Exacto, aprietan por fuera ya. Esa es la magia. Se les va. Exacto, se les es va la el poder, magia. ¿no? Y ahora ya traigo hasta los tenis de Lalito. Ajá. Pues porque luego hay cáscara. Faltan los de Iker, pero como él luego se cansa. Sí. Pero Nos- ya vienen ahí todos en Nos la dice aquí cajuela. José Luis, son los duendes los que esconden las cosas, ¿ves? Eso dicen también, ¿no? Que de repente hay algo que no, es que yo aquí lo dejé. Y te vas y regresas en la noche y ahí está otra vez. Algún duende se lo llevó. A mí no me ha pasado, la verdad. Que yo recuerde algo, no siempre es alguien, algún ser Terrenal, un terrenal. terrenal con el que estoy encariñado, o sea. Sí, no podría decir, ay, fue un duende. ¿Qué tal si así camina Como como un duende, yo sí. Exacto, sí. ¿A ti sí te ha perdido decir que digas, ay, fue el duende? No. O nada más lo usas como una excusa Como un para pretexto salir. nada más, sí, para salir librado de la batalla. Ajá. Armando, ¿a ti te han desaparecido algo los duendes? No.
No, pero sí, de repente que sí, el par de la calceta tal vez, o que te los revuelvan que no es el par de la calceta. Las dos son blancas, nomás que una está guanga y una está bien. Entonces te pones uno así y uno así, y sientes que caminas todo el tiempo como si fueras una creación de algún científico extraño, con una pierna muy grande, un pie enorme y uno pequeñito. Sí. Así te sientes. Sí, y yo con eso no... Bueno, hoy estaba en un evento donde de repente empezaba a oírse... O sea, nadie tiene para voltear y decir, está pegando ese clavito que está amarrado a ese cable en ese tubo y lo quita. No, nadie. Pasaba desapercibido, a lo mejor soy yo. Pero sí hay cosas que son muy simples. Esto está aquí, la pluma la encuentran aquí siempre, listo, acaba la pluma. Que no es su lugar. Que si la pluma la cambias para acá, pues quien llega va a decir, no hay pluma. ¿Onta? Se busca. Pero se busca donde se le ocurrió a alguien ponerlo. Oye, ¿sabes qué? Se me hace que los duendes llegaron a aquel estudio y desaparecieron los pases. Los tickets que tenías que dar en febrero. Sí, yo creo que fue eso. Sí. Porque estaban en un lugar y cuando regresamos ya no estaban. Se me hace que también fueron al aniversario de tu chamarra. También se la llevaron. Exactamente. ¿No? Sí. Fíjate que ahí es donde encontramos la explicación para muchas cosas, ¿no? ¿Los duendes? Los duendes. Ay. Bueno. Por favor, cada que vaya a llover, avísenle al Tata Isra en la Libre para que él meta sus pantalones y se los esconda. El problema de bañarse en la noche es oler a jabón chiquito, ¿verdad, venerable? Así es. No es cierto. Ay, bueno. Pues depende con qué jabón te bañes, a lo mejor con un neutro, un sote. A ver, esto tiene mucha lógica lo que dice este radioescucha. Buenas tardes a todos. Si el sensei se atropella solo, ni modo que no se escondan las cosas él mismo. Claro que sí. Un abrazo. Sí, te haces peores travesuras, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, acomodas la ropa o acomodas varias cosas y de momento te distraes o te llaman a un lugar. Ah, sí, se te olvida. Y entonces dejas esa actividad y después... Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Ah, por eso caeré. Pues sí. Si alguien más lo hace, cuando tú lo haces, se te olvida. No, fíjate que cada vez que bajan la ropa del tendedero, ya seca, yo soy el que separó mi ropa precisamente y la acomodo. Para evitar fallas. Sí. Saludos cordiales al gran equipo de Al Aire, pero ¿por qué quieren jugar al mago, esconder las cosas o solo quieren ver el mundo arder? Si uno va tranquilo sin molestar a nadie y ahí van a esconder todo para que uno vaya mal al destino. No. Ahorita que están hablando de calcetas, pregunta para el Pirruration, ¿por qué siempre lo primero que se pierde es el cuate del calcetino de la calceta? ¿Por qué? No sé, porque cuando los bajan en tendedero, pues ya no están, ya las revuelven. Pero es que otra vez no hay un ejercicio de observación. Sí. Claramente se ve colgado uno así y uno otro, así. Más corto. Como por qué los emparejan. Son iguales. O sea, uno es azul pero trae franjas blancas y otro es azul pero trae franjas rojas. Ah, azul con azul, chicas, sí, ya está. ¿Dónde está la lo vuelven bien. Exacto. ¿Dónde está esa pausa donde uno dice, claro, nuestro Señor lo creó para que fuera par de este, no del otro? Y luego dices, ya están otros igual. Oye, y hay un tino para ponerte esas calcetas cuando tienes prisa. Sí. No, cuando te revisan el uniforme, a ver, y ves un calcetín de otro color. Sí. No, la verdad es que yo sí soy muy observador. Sí. Y cuando yo guardo la ropa, sí busco, a ver, este va acá, incluso hasta de la ropa de Kairi, a ver, este va acá, este va con este, listo. Dejo el montoncito donde es para que ella lo acomode donde ella lo... No donde a mí se me ocurra. Ay, creo que queda mejor en el closet de la recámara de abajo, porque hay más espacio. No, acá lo dejo. Ella sabrá dónde lo pone. ¿Estás bien? Es que dice que tenía que decir eso. Todavía se espinita desde la mañana. ¿Quieres que platiquemos algo? Posamosa, fíjate, no soy el único. Posamosa siempre me esconde las cosas para que siempre sea la heroína que encuentra todo lo que yo he perdido. No, por favor, no. Uno acomoda, pero ustedes quisieran que uno dejara el cesto de ropa a la mitad de la casa, porque ahí es donde lo voy a encontrar. Ustedes son así.
No. Se tiene que acomodar en cajones. Reconocería tener un problema si voy a jugar fútbol y busco mi uniforme, tal vez en el centro de mesa que pusimos en el comedor. Tendría un problema. No, lo busco donde normalmente están los uniformes de fútbol. A ver, sí. A ver. Pero a ver. De repente el señor busca un uniforme que no bajó del auto. Bueno, por ejemplo, de una vez te aviso. El domingo pasado no usé el uniforme azul. Entonces está en el auto. Ok, pero luego se le ocurre buscarlo. Para que no vayas a ir a la cajuela del auto a sacarlo, a esconderlo. Y no avises. Cuidado. Dice aquí, yo les puedo decir que el par del calcetín se lo come la lavadora. 20 años de experiencia lo avalan, dice J. Valencia. También. No sé si será un mal de todo el mundo que se pierde un calcetín. Sí. Yo creo que sí, para que uno siga comprando calcetas. Yo creo que el objetivo real de eso es que se pierda uno para que el otro se vuelva un títere. 31 minutos. Y entonces sigamos alimentando este asunto del, ¿no? Ok. No lo había pensado. Del éxito de 31 minutos. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Puede ser. Ahí es donde encuentra sentido todo. Sí, es cierto. Bueno, pues muchas gracias. No, pues sí. Nos vamos. ¿Con qué uniforme juegas el fin de semana? A ver con cuál juego, porque ya no sé cuál vayan a poner. Hasta en el desorden hay un orden, dice José Luis. ¿Quién fue el que la otra vez dejó en el coche de Lalito su uniforme, el Liquero, o al revés? Alguien dejó su uniforme en el coche de alguien y... ya no llegó al juego. Sus zapatos de Lique. Bueno, sí, hubo un partido en que yo traía los tenis de Lalito y él no podía empezar a jugar porque yo traía sus tenis. Y yo todavía no llegaba porque no me daban la cuenta en el café. Ya. Pero lo resolvimos. ¿Cómo? Pues llegué a dejarle sus tenis, ya luego fui a dejar a la amiga con la que fui a tomar el café y luego regresé a jugar el segundo tiempo, donde jugué 5 minutos y me expulsaron. Y no sudó. Y no sudé. ¿Y no te bañaste? No me bañé, tenía mucha flojera. Porque es que, mira, uno regresa de jugar, se baña y ¿qué dice uno? Masajito. Y luego voltea uno y caería. ¿Cuál masajito? Sí, sabes que tenemos muchas cosas para dar masajes. Sí, te acuerdas. Aparatitos del cuello. Mismos que, ¿dónde están? A ver, ¿dónde se nos ocurre? Un día está abajo de la cama, otro día está en el closet allá arriba, otro día lo metieron acá, depende. O sea, está diciendo como si yo de verdad fuera una persona tú todos los días llegas, tomas tu enferma del cepillo de orden. dientes que está del lado derecho y de repente llegas y ya no ves nada y tú haces, ay, ¿y el cepillo? ¿No? Sí, primera pregunta. Y es lo primero que uno se pregunta. Sí. No, es que parece que queda más cómodo de este. No parece, estaba bien aquí, ¿por qué lo movemos? Sí, porque aparte es el lugar donde se ponen los cepillos. Es a la derecha, aquí va uno del teléfono, aquí va uno, o sea, Lo pusieron junto a los que quitan el sarro de los... Que lo jales y te equivoques. Es la maldad. Ay, no, ya no voy a hablar ya no voy a decir. Y si van a terapia de pareja con pipis, ya hay gritos y justificaciones, dice. Yo perdí un calcetín en mi despedida de soltero, cuenta como pérdida cuando sabes dónde quedó. Ay, eso es mejor que ir a terapia de pareja, de seguro ya le van ahorrando el tiempo a pipis. Ay, ¿a poco no es bien divertido? Sí, porque además es un ejercicio cómico, mágico, musical, bien divertido. Pausa, regresamos, es al aire. Atención, Puebla. La luz que recorría la UAP por fin demostró de dónde venía. No era cualquier destello, era todo aquello que educa, que investiga, que comparte, que une, buscando a su origen. Porque la luz siempre fuiste tú. Tú que cambias vidas sin notarlo. Tú que en cada pasillo ya hiciste la diferencia en alguien. Tú que iluminas a los demás. En la UAP, la luz que todos ven es la luz que nace de nosotros. La UAP ilumina. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Puebla. En esta temporada navideña, adopta con amor. Las mascotas no son mercancía, son seres sintientes que merecen una familia. A través del Instituto de Bienestar Animal, promovemos la tenencia responsable. Dale una nueva oportunidad a quien solo busca pertenecer. Adopta, no compres. Llama al 222-214-3132 para información y dudas. Haz que esta temporada navideña sea un nuevo comienzo. Gobierno del Estado de Puebla. Soy el policía Alberto Sánchez y voy a llevarlo seguro a casa. Esta temporada de fin de año, siéntete seguro. Gobierno del Estado de Puebla. Seguimos en Al Aire a través de Radio Puebla, el 96.9 de FM, la Universidad de la Radio y en estamosalaire.com. Y cómo lo que para una persona puede ser una emergencia, para otros no. Digo, hay unas que evidentemente todos consideramos emergencias, pero hay cosas que no necesariamente. Y es que para la mayoría de los adultos, ciertas cosas no son tan urgentes como lo pueden ser para un niño. Las prioridades pueden ser muy diferentes, pero esto quedó demostrado cuando un pequeño de Oklahoma, utilizando un teléfono celular en desuso, llamó al número de emergencias 911, el 911, para solicitar donas con urgencia, lo que generó una tierna respuesta de las autoridades locales. En el audio compartido en redes sociales por el Departamento de Policía, se escucha al pequeño Bennett intentando comunicar su emergencia entre balbuceos iniciales. Tras colgar y volver a marcar, el niño finalmente logró expresar su necesidad. Donas, quiero donas, decía. La operadora, siguiéndole el juego, le preguntó si compartiría las donas con ella, a lo que el pequeño respondió con un rotundo no lo haré, manteniendo firme su postura sobre el preciado botín dulce. Lo más sorprendente ocurrió al día siguiente, cuando oficiales de la policía se presentaron en el domicilio del niño con una caja de Dunkin' Donuts. ¿Llamaste por donas? Vinimos a darte algunas, explicó uno de los agentes, mientras el pequeño respondía con un entusiasta sí antes de tomar una dona junto a su hermano. Según informó el departamento policial, el pequeño utilizó el celular viejo que, aunque ya no puede realizar otras funciones, todavía mantiene la capacidad de realizar llamadas al 911. Los teléfonos antiguos pueden usar redes de datos de alta velocidad, tomar fotos o reproducir música, pero sí pueden llamar al 911 en caso de emergencias, explicaron las autoridades. El asunto es que la policía lo tomó de buen humor porque pues, no fue alguien, digamos, de manera premeditada hacer una de estas que les llaman bromas, ¿no?, a la policía. No, es un niño que inocentemente su emergencia era que quería donas. Sí, ojalá lo prendieras desde hace rato, pero bueno. Y que la reacción de la policía fuera de esa manera, ¿no? Que decir, bueno, pues vamos a llevarle donas al niño. De por sí siempre compran sus donas. No. Exacto, sí, para ellos ya es de alguna manera normal, ¿no? Sí. ¿A ti te gustan? Sí, y más de esa marca. ¿Sí? Sí. ¿Y tienes alguna favorita? Con azúcar glass. Esas, creo que le echan también chocolate. ¿Crees? Sí, porque tiene... O sea, ¿crees que te gustan con chocolate? No, creo, porque yo nada más agarro la caja y de ahí tomo. O sea, agarro lo que haya. Sí. Como venga la caja. Sí, porque es lo que me dicen, es lo que haya, es lo que hay. Pero bueno, sí, es siempre que relacionas donas, pues vas con la marca, ¿no? Mira, ahí está el video donde llegan los policías a darle las donas al niño. Dice el oficial Rumsey que le han llevado sus donas. Y el niño, pues, escoge, su emergencia. ¿no? El le pequeño. Con su hermano. Sí. Pues es que cada quien su emergencia, ¿no? Sí. Soy el perico, estoy solito y ahí viene el gato. Que vengan dos patrullas. Ajá. ¿No? O hay que, bueno, ahí luego el contrario, o el caso contrario es que luego tienes realmente una emergencia y no vienen los servicios. Ah, bueno, ¿no? Que ¿no? También eso sucede, sí, ¿no? Sí. O confunden a veces los cohetes con balazos, porque también luego en los grupos de vecinos urge presencia policíaca, es que hay balazos, y cuando llegan son cohetes, son los cohetes, ¿no? Los que están echando, entonces también ahí
luego movilizar a los servicios de emergencia, pues suele terminar en estas historias, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Pero siempre es mejor cuando hay una emergencia de estas que sí son complejas, mejor que sea un malentendido atendido a que sea una realidad que nadie le haga caso, ¿no? Sí. Que por otro lado, sí de decir que pues de repente uno se va haciendo pues digamos que de mañas para poder resolverse problemas, ¿no? En el caso de Isra, pues él pierde una chamarra y cree que haciendo una campaña aquí pues la va a recuperar. No, pues veo el nivel de respuesta de mucha gente. Sí, todo el mundo estaba preocupado, pero como otras cosas en la vida, ¿sí? Todos angustiados, pues ya se nos olvidó. Sí, exactamente, o sea, es el momento, ¿no? Ay, sí, vamos a buscarla y no. Ajá, nadie se acuerda de esa chamarra. Pues ya se da como, no, pues ya fue. Ajá. Pues para el Isra también, ¿para qué la deja ahí? Y además ahorita, pues, ¿para qué la van a usar? Está haciendo mucho Exacto, calor. Con ese calor, salvo que seas Iker y vayas a cubrir un festival, no te pones chamarra. Ya se guarda y entonces se vuelve a, literal, ese asunto, le dan carpetazo. Sí, ahí se queda. Pero bueno, hay gente que es muy creativa para resolver situaciones. Yo recuerdo alguna vez en un vehículo de una empresa donde trabajaba, bueno, no era propiamente el vehículo de la empresa, era el vehículo que rentaba el camarógrafo a la empresa para transportarnos a un partido. En Telecable, pues. Y algo se descompuso, era un bocho. Abrió así el motor. No, es que necesito algo que... pues mira esto. Y una dona para el pelo que traía una de las compañeras. Con eso se agarró porque se había roto un resortito que era el que hacía que acelerara el coche. Y como cada quien va encontrando esa manera de solucionarlo. Luego decían que el bocho tenía la gran ventaja de que lo arreglabas con lo que hubiera en un árbol, ¿no? O sea, como... era muy fácil, pues, que repararas. Hasta con un pasador. Sí, bueno, hasta lo estacionabas cargándolo, ¿no? Entre 4 pelados lo lograbas. Sí. Tenía sus ventajas. Pero recientemente llamó la atención una persona que resolvió un problema de manera creativa. Y el problema que pues de repente se da cuando se entra a un estacionamiento es que la máquina expendedora de boletitos hay que oprimirle un botón que pues, si no lo calculas bien quedas lejos y entonces nada más se ve la manita cómo hace así, luego cómo abre la puerta y le vuelve a hacer así con la manita y no llega, hasta que ya baja medio cuerpo y ya toca el botón. Y hay quien sí lo pone en parking, pero hay quien se lo olvida y hasta medio cuerpo se va para y va avanzando. Sí. Bueno, pues aquí no tenemos que ir muy lejos para ver este caso, ¿no? Aquí en Puebla una persona fue grabada con este curioso artilugio que utilizó para poder alcanzar el boleto de estacionamiento. Algo que nos pusimos, ¿por qué se les complica tanto o por qué utilizan? Yo te he visto, Bueno, o sea, sí me he visto bajarme. Yo te he visto entrar y, no llego. Pero nada más porque no llevo las pinzas, pero si no... Claro, no, pues sí, tú llévate unas como de asador. Bueno, es que esta persona, lejos de bajarse del coche, pues prefirió utilizar una pinza mecánica extendible, mejor dicho, para alcanzarlo. Las imágenes fueron captadas por una joven de nombre Victoria y compartidas en su cuenta de redes sociales, ya que al estar esperando su turno para ingresar en un estacionamiento de una plaza aquí en la zona de Puebla, pues se vio este tamaño, o se dio cuenta de este caso. Enfrente de ella se encontraba una camioneta de tamaño familiar y que al llegar su turno para tomar el boleto del estacionamiento, nadie sale por la ventana del auto para tomarlo, pero sí una curiosa herramienta, unas pinzas expandibles, ¿no? Ajá. Se ve salir esta pinza mecánica con la que se aprieta el botón para que la aguja se levante. Y después, con mucha habilidad, quien maneja las pinzas espera el momento en que aparece el boleto para apretarlas y llevarlas consigo. Y así el poder entrar al estacionamiento de la plaza sin tener que salir del auto. Bueno, hay que mencionar que también la camioneta es una camioneta grande. Que esto, ¿y eso qué? No, bueno, pues, a lo mejor es una persona que ya de entrada pues, no sabe calcular. Exactamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver que sea grande, que sea pequeño el coche? Pues calculas dónde alcanzas el lugar. Pero pues ellos ya se agarraron de esas mañas. Y ya... Por eso. ¿Tú tendrías unas pinzas para hacer un acto similar? No, pues dices, ya, si no le alcanzas, pues te bajas y otra vez. Que hay esa distancia, o sea, se ve que sí podía bajar. Oye, pero además, digo, curioso, ¿no? Que mientras esperaba su turno se dio cuenta y hace el sogomí todo. Bueno, caímos vilmente en el clic. Bueno, pero sí, no está de más también que lleves unas pinzas para cualquier otro asunto, ¿no? Si quieres evitarte eso, tienes una aplicación para
que no tengas que estirarte, nada más clic sí. y entras. No la usas, ¿verdad? No, sí la uso. Sí la usas. Sí. A ver, cuéntame. Recientemente fui a una tienda que se encuentra precisamente en Angelópolis y donde utilizas también la aplicación de Parque Móvil. O sea, ya avanzaste algunos años. Sí, ya llegas, pones tu código, te da acceso y ya cuando vas a salir, una vez más aplicas, lee el QR y ya te da el monto que te cobró por el estacionamiento. ¿No? Siempre y cuando tengas saldo. Siempre y cuando tengas saldo. Es lo que te iba a decir. ¿Ya sabes cómo ponerle? Sí, ya también. Bueno. Si el Fan ID, porque te lo exigen. No, también. Hijo de veras. Pero bueno. En fin. ¿Qué? No, nada. Entonces, ¿por qué me ves así? Me preocupas. Cuando me empiezas a ver así, digo, no, el Isra ahorita me va a decir algo que va a cambiar el futuro de la humanidad. Pero así como quien se las ingenia y que siempre te saca el talento y también que luego no sabe cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Bueno, luego pasa. Ajá. Luego pasa que izquierda y ves que van para la izquierda es la otra. Hay veces que es distracción, ¿no? Sí, pero que se equivoquen tantos en un solo... Bueno, pues a lo mejor no estabas dando bien las señales. Por eso lo platico porque recientemente estuvimos en una actividad en la que pues yo le decía a las personas. Pues es que, a ver, una cosa es lo que... A ver, ¿ustedes qué opinan? Una cosa es lo que dice verbalmente Isra y otra es su mímica. Pero ahora hay un tercer elemento que es un señalamiento. Entonces, si hay un señalamiento y tú estás diciendo que sigan ese señalamiento, si lo haces con una mano que no es o hace otra cosa a la mano, uno diría, pues sí se entiende. Pero a lo mejor algún exquisito dirá, pues es que si todo lo llevas en la misma línea, si tú dices a la derecha, señalas hacia tu derecha y el letrero dice hacia la derecha, pues nadie tiene por qué confundirse. No, pero entonces no entiendo por qué si yo les decía a la curva a la derecha, yo lo hacía lógicamente con mi izquierda porque estoy de frente, ¿no? Estoy en contra del paso de los corredores y les hago esta seña y la gente de atrás, los estás confundiendo. ¿Cómo los voy a confundir si yo les estoy dando la orientación que ellos tienen, no la mía? Sí, pero el movimiento de tu brazo ese es el que me queda duda. ¿Por qué? Pues porque puede ser con la izquierda, pero tú haces por favor a su derecha y señalas su derecha. Si no estás toreando. Pues es que eso puede ser la O sea, señal. saben que van a pasar por ahí, no tienes que hacerles así. No, pero también era para decirles... Mochente. Ándale, sí, más bien traías Después me quedé con la duda, ¿qué será tan difícil distinguir la mano derecha que de la izquierda? ¿No? Pues no, yo creo que no es necesariamente tan complicado. Te equivocabas con la de Lorenzo Antonio. La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás y yo decía al revés, ¿no? Pues a lo mejor. ¿no? Lo que le costaba trabajo a Isra era mover todo lo demás. Condenan al ladrón que robó inodoro de oro de 18 quilates valuado en una millonada. La obra satírica titulada América, por un artista conceptual italiano, se burlaba de la riqueza excesiva y un ladrón que robó este inodoro en un palacio inglés fue condenado el martes, junto con un cómplice que ayudó a obtener beneficios del botín de la obra de arte de 18 quilates asegurada en casi 5 millones de libras esterlinas, más de 6 millones de dólares. Michael Jones había usado el inodoro que funcionaba plenamente y era el único en su tipo mientras realizaba el reconocimiento en el Palacio de Blenheim, que es la mansión campestre donde nació el líder británico Winston Churchill. El día antes del robo, dijeron los fiscales. Describió la experiencia como espléndida. Regresó antes del amanecer, el 14 de septiembre de 2019, con al menos otros 2 hombres armados con mazos y palancas. Rompieron una ventana y desatornillaron el inodoro de su plomería en 5 minutos, dejando una inundación dañina a su paso mientras escapaban en vehículos robados. El inodoro robado no ha sido recuperado, pero se cree que fue desmantelado y vendido. La obra satírica titulada América, por este artista conceptual italiano, Mauricio Cattelan, se burlaba de la riqueza excesiva. Pesaba poco más de 215 libras, unos 98 kilogramos, y el valor del oro en ese momento era de 2.8 millones de libras esterlinas, 3.6 millones de dólares. La pieza había estado previamente en exhibición en Nueva York y el museo había ofrecido la obra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, después de que él solicitara prestado un cuadro de Van Gogh.
Jones, de 39 años, fue condenado por el robo en el tribunal de la Corona de Oxford. El robo fue planeado por James Sheen, de 40 años, quien se declaró culpable de robo, asociación delictuosa y transferencia de propiedad ilícita. Sheen luego trabajó para negociar un acuerdo con Free Dunk para obtener beneficios del botín, dijeron los fiscales, y en una serie de mensajes de texto, Sheen se refirió al botín como un coche, pero en realidad estaba hablando del oro. Así es que ya lo condenaron a esa persona que decidió robar una obra de arte, que más bien era una taza de baño, pero que estaba bañada. De 18 ¿no? quilates. 18 quilates. Me conectaré contigo, tengo algo justo en tu camino, dijo Sheen a Doe en un mensaje. Puedo vender ese coche por ti en 2 segundos, así que ven a verme mañana, dijo en una respuesta. Doe, de 36 años, también conocido como Frederick Sainz, fue condenado por asociación delictuosa para transferir propiedad ilícita. Un cuarto hombre, acusado en la conspiración, de 41 años, fue absuelto por los jurados. En este bañicidio, ¿cómo diría la tremenda corte? Bañicidio. Así, sí. El baño de oro. El baño de oro. ¿No? De un retrete. ¿Dónde habrá quedado? Sí, habrán dicho, pues vamos, echar una firma aquí o algo para... ¿Cómo será? A ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿No? Qué cosa. A ver, ¿cómo hace eco? Qué cosa. Pues sí, así las cosas curiosas que suceden en la vida. Y bueno, pues ahí está la información que comparte Isra Valero. ¿Qué significa ver que se te acerque un colibrí sin motivo aparente? ¿Se te ha acercado un colibrí? No, pero sí he escuchado historias. Te dicen que luego te dan mensajes, ¿no? En muchas culturas se cree que los colibríes son mensajeros de nuestros seres queridos que han partido. ¿Qué quiere decir cuando ves un colibrí? La aparición de un colibrí es considerada un símbolo de alegría y energía positiva. Estas pequeñas aves, con su vibrante plumaje y ágil vuelo, nos recuerdan la importancia de apreciar las pequeñas maravillas de la vida. Además, muchas culturas creen que son mensajeros de esperanza y resiliencia, ya que su capacidad para recorrer grandes distancias a pesar de su pequeño tamaño simboliza la perseverancia y la adaptación a los cambios. Por ejemplo, en la cultura maya, colibrí es considerado mensajero de los dioses y guardián del tiempo, mientras que en la cultura azteca eran relacionados con Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Para la cultura andina, el colibrí simboliza la resurrección y la transformación ligado a las creencias chamánicas. Incluso se cree que si un colibrí aparece en momentos difíciles es una señal de que tiempos mejores están por venir. ¿Cuál es el significado espiritual de un colibrí? En muchas tradiciones espirituales, el colibrí representa la conexión entre el mundo terrestre y el espiritual. Se cree que estos pequeños seres pueden traer mensajes de seres queridos que han partido, recordándonos que su amor y energía siguen presentes. También se les asocia con la renovación y la transformación personal. Su vuelo ágil y liviano nos invita a soltar las cargas emocionales, pero también a fluir con la vida, dejando atrás lo que nos impide avanzar. Algunas creencias afirman que si un colibrí se posa cerca de ti o cruza tu camino, es una señal de que estás en sintonía con tu propósito de vida y que las energías positivas te rodean. ¿No te ha acercado ninguno, Isra? No. Ahora entiendo todo. No por nada sentimos una paz inmensa cuando los vemos cerca. En México, los colibríes suelen ser más visibles entre marzo y septiembre, cuando migran en busca de climas cálidos y fuentes de néctar para alimentarse sin químicos. Existen alrededor de 330 especies en el mundo y México alberga aproximadamente 59 de ellas, 13 de las cuales son endémicas. Esto convierte a nuestro país en un lugar privilegiado para la conservación de estas aves. Durante la temporada, estas pequeñas aves visitan los jardines y parques en busca de flores ricas en néctar. Si quieres que visiten tu casa, es recomendable decorar tus ventanas con plantas que seguramente llamen su atención. Si recientemente te ha visitado un colibrí, no le hagas daño ni intentes atraparlo, mejor tómalo como un recordatorio de que cada instante tiene su propio significado. Así que vamos a poner una plantita, Isra, para que a ver si se te acerca uno. Oye, yo veo que en algunas casas ponen incluso unos recipientes. Unos bebederos, sí. Exactamente, y es Sí. ahí donde Néctar, esperas, Ajá. esperas que llegue un colibrí y te visite. Pero, Así es. Ahora pues, yo te diría que pongas una bugambilia y también ahí llega. y ahí llegan. Ok, entonces voy a tirar los rosales que tengo en la casa. Para poner una bugambilia. Bugambilia. Sí, luego hay que esperar, ¿no? Sí. Un ratito, pero... Pero sí, o sea, eso es lógicamente casual, ¿no? Que un colibrí alcances a verlo, que veas cómo se posa en una Y que flor. llegue y que esté ahí y tal. Ajá. En la casa vienen seguido, fíjate.
Y también en la de mamá, bueno, donde estaba en el mirador también, ahí suelen llegar. Y bueno, pues sí, es muy curioso porque cuando tú ves el vuelo de un colibrí en cámara lenta, es espectacular cómo se mueve, ¿no? Además con la velocidad y rapidez que tienen y bueno, pues esto que representan. Pero entonces nunca te has acercado. No, Nunca. no. Ni ¿No te ha volado así como campanita Peter Pan? Ni en los tiempos de Huitzilopochtli. Tampoco. Tampoco. No me digas. Pero sí que está relacionado con el dios de la guerra. ¿Un abejorro? ¿Algo que te haya volado cerca? No sé, pero la otra vez sí sentí como que que a ti te picó una abeja, ¿verdad? Sí, cuando me agarró en la baba. Ajá. En la abeja, sí. Es cuando tenía yo un refresco en lata. Desde entonces dice refresco. Refresco en lata. Ajá. Y entonces pues, esta abeja cayó en la lata. Y cuando trato de darle el sorbo, pues me alcanza a pegar el aguijón en la lengua. Y entonces desde ese entonces hablo así. Mientras pues vemos cómo son los vuelos en cámara lenta de un colibrí. De los colibríes. Fíjate, a mí la verdad es que las abejas nunca me han atacado. Ni ningún animalito de estos. Pero a ti, ¿qué ha sido? ¿La abeja? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna avispa que te haya dado un llegue? No, yo creo que esa fue la más... ¿Solo la abeja? La abeja, y sí, la lengua se me puso súper inflamada, ¿no? Y bueno, cuando estuvimos a punto también de ver como el ataque de un panal en una cancha de fútbol. Bueno, ese sí lo recuerdo. No, es así, que bueno, suele también suceder en partidos de fútbol, en partidos de béisbol, ¿no? Que de momento está el jugador, en este caso un beisbolista, que hay videos donde está esperando su turno al bat, y en uno de los jardines se ve como la gente empieza a agacharse y ponerse a ras de piso para evitar que las abejas o este panal los ataque. Entonces, sí, es muy recurrente en varios estadios o varios escenarios, sobre todo en Estados Unidos. Todos al piso. Sí. Pues a nosotros nos andaba pasando en Cúmulo de Virgo. Sí, que llegó se comenzó a formar un panal y creo que llegó un pelotazo, ¿no? Y eso lo alborotó. Seguramente, todavía no jugaba Iker, ¿sí, no? Te garantizaría que fue un pelotazo que le pegó a puerta y se fue a dar al panal. Al panal, y entonces llegaron los bomberos y ya con espuma y con jabanadura y agua, así con eso. Que luego caí en cuenta, pues teníamos ahí a Fumibichos. Pero ya estaba jugando Fumibichos. Yo creo que ya jugaba, ¿no? Sí. No, pero se bloqueó seguramente ese día. Llamen a un especialista. No traigo mi equipo. Ay, qué cosa. Bueno, pues así. Llamen al que sabe. Sí. Bueno, y nos vamos a ir a una pausa. Hacemos una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias también por vernos, seguirnos y acompañarnos en todas las plataformas, en estamosalaire.com, por supuesto, y todas las demás redes. Vamos y venimos. Atención, Puebla. La luz que recorría la UAP por fin demostró de dónde venía. No era cualquier destello, era todo aquello que educa, que investiga, que comparte, que une, buscando a su origen. Porque la luz siempre fuiste tú. Tú que cambias vidas sin notarlo. Tú que en cada pasillo ya hiciste la diferencia en alguien. Tú que iluminas a los demás. En la UAP, la luz que todos ven es la luz que nace de nosotros. La UAP ilumina. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta temporada navideña, adopta con amor. Las mascotas no son mercancía, son seres sintientes que merecen una familia. A través del Instituto de Bienestar Animal, promovemos la tenencia responsable. Dale una nueva oportunidad a quien solo busca pertenecer. Adopta, no compres. Llama al 222-214-3132 para información y dudas. Haz que esta temporada navideña sea un nuevo comienzo. Gobierno del Estado de Puebla.
Soy el policía Alberto Sánchez y voy a llevarlo seguro a casa. Esta temporada de fin de año, siéntete seguro. Gobierno del Estado de Puebla. Seguimos en Al Aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio y en estamosalaire.com. Y hay muchas cosas que ya, pues por los años que han pasado, pues hemos sido testigos de diversas situaciones, pues tal vez curiosas, en algún momento chuscas, pero que no son habituales, que no pasan todo el tiempo. Pero esta nota que vamos a comentar ahorita, me recuerda algo que sucedió en el 83 y que la verdad es que me llamó mucho la atención porque eso lo estaba viendo yo por televisión cuando sucedió. Y a ver si se acuerdan de qué les hablo. Pues los de la vieja guardia. Un momento lleno de tensión se vivió en un estadio francés en Toulouse, pues se realizó un rescate de un paracaidista que quedó colgado en el techo. En una copa que se estaba jugando de rugby, fue protagonista de un momento de tensión luego de que el paracaidista encargado del espectáculo inicial del partido quedara colgado en el techo del estadio. El paracaidista tuvo que ser salvado por bomberos para evitar una posible caída, pues solo era sostenido por las cuerdas de su paracaídas. El rescate duró aproximadamente 20 minutos, tiempo en el que los bomberos ascendieron dentro de una cesta de un camión para poner al paracaidista en tierra. ¿Pero por qué quedó en esta situación? De acuerdo con medios locales, el protagonista de la historia es un militar del ejército francés que quedó en esta situación debido a problemas técnicos y malas condiciones climáticas. Una vez rescatado, el juego se realizó sin ningún percance. El presidente del equipo destacó la rápida actuación de los equipos de emergencia y el personal del estadio y los clubes involucrados. Entonces, con eso resolvió el tema. Corría el año de 1983. Mira, ahí vemos la fotografía del paracaidista en Toulouse. En el 83 se estaba jugando la semifinal entre América y Guadalajara. En aquella semifinal que se estaba jugando en el Estadio Azteca. ¿Cuándo se agarraron a...? Sí, es que primero hay una bronca primero. Ajá. Me parece que es cuando el pleito con Outes, ¿no? Que ahí viene una tarjeta y tal. Bueno, en ese momento del desgarriate, pues el partido se alarga. O sea, el tiempo se detiene cuando la bronca se reanuda y entonces los que andaban en la avioneta que iban a hacer el espectáculo del medio tiempo, que era que caían los paracaidistas, pues ellos sabían que el partido era a las 12, pues había que caer 12:50. Estamos hablando del 83. Entonces la comunicación no es la ideal y cuando el partido sigue en desarrollo, caen los paracaidistas. Incluso uno de ellos sí cae medio mal. Y por ahí anda la imagen en YouTube de aquellos paracaidistas que caen en el Estadio Azteca en aquella semifinal donde América recibía a Guadalajara, que al final terminan en bronca, que gana el Guadalajara, luego juega la final contra Puebla y tal. Y esa semifinal yo la estaba viendo en casa de mis abuelos, con un tío. Y pues recuerdo esa imagen en la televisión donde están cayendo los paracaidistas mientras está el partido, pues, que era lo que llamaba la atención. Pero bueno, pues uno no, pues, estaba chavo. Sí, como que no tenía 6 ¿no? años. Mira, ahí baja uno. Y ahí está, mira. Están en ese pleito, acababan de expulsar a de los Cobos, ¿no? Y entonces ahí empieza a caer uno y luego cae el otro y hay uno que sí se enreda y se vuelve todo un jolgorio. Hubo una época en que eso se acostumbraba a hacer en los estadios en el medio tiempo. Aquí en Puebla también tuvimos en algún momento que bajaban así en paracaídas. Mira. Este otro, creo que este es el que no cae muy bien. No, ya va descompuesta su caída, ¿no? Ah, no, este sí cae bien. ¿Sí? Entonces el último. El que sí tropieza y se cae, luego se levanta, se vuelve a tropezar. O sea, yo cuando lo vi dije, no, ese debe ser el Isra. Pues parece ese, ¿no? No sé si es este.
Pero bueno. Ahí estaba el inspector de autoridad. Ahí estaba el inspector de autoridad mientras iban cayendo, iban descendiendo, ¿no? Los paracaidistas. Incluso se ve, ¿no? Ves que van aplicando el freno y estas cosas con la mano. Ahí le van dando seguimiento y bolas. Sí cayó gacho, pero bueno, así fue aquel recuerdo de esa semifinal. Recientemente en un estadio de la Liga Mexicana del Pacífico sucedió también esto, que un paracaidista llegó a mitad del juego, pero ahí fue que decían que fue un aterrizaje de emergencia, o sea, no tenían programado que llegara algún paracaidista. Bueno, mientras vemos cómo ahí el inspector de autoridad, que fungía en ese entonces, trata de sacar de la cancha al paracaidista. Bueno, pues el paracaidista lógicamente lo que tiene que es salir, ¿no? Pero no necesitaba que lo corretearan. Y bueno, ya después siguió el juego. Decía lo del béisbol, que esta persona también desciende en el paracaídas, llega prácticamente en el jardín central, se dan cuenta los umpires, detienen el juego, le hacen una señal al lanzador para que se detenga, y lo que hace esta persona es, se desciende, se quita el paracaídas, bueno, lo comienza a comprimir y se sale. O sea, pero no hubo una explicación de que si estaban haciendo una práctica, si era parte de alguna dinámica del partido. Y pues fue una transmisión también en vivo, ¿no? Entonces son de esas cosas que luego te explicas de dónde salió un paracaidista, por qué hacen esto, o para qué, y cómo también, pues, ya ellos en lo suyo. Sí, parecía como las series de Batman, ¿no? Donde de la nada apareció uno caminando en la ventana y entonces era quién sabe quién. Y de las cosas curiosas, digo, no tienen que ver con los paracaídas, pero ¿te acuerdas cuando estuvo el enjambre de abejas claro. en la portería, ¿no? Sí. Bueno, otro de los momentos que recuerdo haber visto también en televisión es un despeje de Adrián Chávez, que se queda atorado en las bocinas. En esa época las bocinas del Estadio Azteca pues estaban colgadas al centro. De hecho, tú veías tomas del Mundial del 86 y la esto. Sombra, ¿no? Se veía la sombra, exactamente, de las bocinas que se colocaban al centro, y ahí se atoró un balón en un despeje de Adrián Chávez. No era fácil porque estaban muy altos, pero ese arquero sí se lo aventó lo así. que era el Jalisco, el Azteca y el Cuauhtémoc eran los tres estadios que tenían las bocinas hacia el centro, así, y tenían siempre ese riesgo, ¿no? De que algún despeje el balón se quedara en medio de las bocinas. Sí, que se pudiera quedar por ahí. Pero bueno, pues estas curiosidades que nos ha tocado ver porque tenemos muchos años más que ustedes. Bueno, pues ahí está. La puntualidad es un factor decisivo para cuestiones de trabajo. No tenemos duda al respecto. Exactamente. Pero en México parece que ese concepto de llegar temprano a las citas o reuniones sociales no es algo que tengamos tan presente. ¿Pero es verdad que los mexicanos somos impuntuales? ¿Es cierto? Sí. ¿O es un mito nada más? Yo creo que sí. Ahí te va. Podría decirse que la impuntualidad es un sinónimo de mexicanidad para muchos. Algunos son impuntuales a propósito, otros no pueden evitarlo, simplemente se les pasa el tiempo, tenían otras cosas más importantes que hacer. Este hábito es considerado como un defecto grave, aunque parece que ya estamos acostumbrados. Y no es que la impuntualidad ya forma parte de nuestro nacionalismo, pero existen ciertos factores que determinan la puntualidad o impuntualidad, aunque estos simplemente son tomados como pretextos y se podría decir que son factores reales y determinantes. ¿Por qué tenemos esta fama de impuntuales? En México, este concepto de ahorita es una palabra que sirve para aplazar una situación o facilitarnos las cosas. Oye, ahorita. ¿Ahorita qué? ¿Es en este momento? ¿Es más tarde? ¿Es en una hora? ¿Qué implica ahorita? Unos minutos, algunas horas o para siempre. ¿Será que por eso tenemos otras cosas en la cabeza? Porque algunos creen que si llegan tarde pues no afectan a nadie, no van a ser echados de menos, o porque simplemente así se dan más importancia. Otro de los conceptos que tenemos siempre presentes es el que justifica la falta de puntualidad. Es el de ratito, o al rato, o después, o luego. Nos acompañan y así le damos más importancia a lo que estamos haciendo o no haciendo y postergamos por un rato más diferentes situaciones. Cada quien conoce a alguien que es impuntual y esa persona nos cae cada vez peor, hasta que terminamos acostumbrándonos a sus retrasos, fomentándole así la impuntualidad. ¿No? Ya a Isra vamos a decir, como Esaú, se cita a 1 hora para jugar y él siempre llega media hora después. Si le dices 1:30, él llega a las 2 y le dices, ok, va, nos vemos a las 2, que es cuando llega a 2:30.
por eso se le da una hora diferente al resto. Así es. Sofi, por ejemplo, empezó haciendo programa a las 10, llegaba a 10:30, dijimos, vamos a hacerlo a las 11 y llegaba a 11:30. Decía, esa media hora de tolerancia. Exacto. Bueno, esto pasa de generación en generación. Algunos se acostumbran a la impuntualidad de los adultos y así el ciclo continúa sin remedio. ¿Cuáles son las causas probables? Uno de nuestros posibles defectos es el saber justificar las impuntualidades, aunque a veces puedan tener una causa real, ya sea por carga de tráfico, por amontonamiento en el transporte público, porque tuvimos que pasar a comprar algo, por lo que sea. Entre los factores que según los expertos hacen a los mexicanos impuntuales está que en México no ha sufrido guerras en los últimos tiempos. Los países europeos y otras naciones se acostumbran a hacer las cosas a tiempo porque sus vidas dependían de ello. Ya sea porque a veces no calculamos bien el tiempo o porque simplemente se nos viene encima, casi todos hemos caído en impuntualidad en más de una ocasión. Según algunos estudios realizados por los expertos, existen dos clases de personas: las que están enfocadas en sus objetivos y procuran llegar temprano a cualquier situación, y las que tienen una personalidad relajada y no les preocupa tanto ser puntuales. Muchos prefieren la comodidad a cumplir con los tiempos de una cita. Una encuesta realizada por la agencia Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que los siguientes datos: un 67.1% de los mexicanos son impuntuales en cualquier situación. El 44.6% de los encuestados están dispuestos a esperar hasta 30 minutos a alguien, cosa que me parece demasiado, depende quién sea ese alguien. Pero en general me parece un exceso. Sí. 10 minutos, ¿cuánto es la tolerancia? Pues no sé, yo no lo pondría así muy rígido, porque también de repente hay condiciones, ¿no? Sí. Que dices, no sabíamos y nos cerraron el estacionamiento del estadio porque nos quitaron la... Bueno, entonces ahí pues ya no. Pero de repente sí dices, bueno, quedamos a 1 hora, 5 o 10 minutitos. Se entiende, ¿no? Es el margen. Pues sí. Solo 33.1% llega a esperar hasta 15 minutos. El 44.6% están dispuestos a esperar hasta 30, mientras que el 33.1% solo 15 minutos. De hecho, la inteligencia artificial ha determinado que la impuntualidad de los mexicanos está determinada por factores como la informalidad que hay en nuestras relaciones sociales y laborales, y afirma que nos ha hecho falta desarrollar una cultura de la puntualidad, entre otras, ¿no? Sería mucho mejor que todos calculáramos bien nuestros tiempos para que así se nos quitara esa mala fama de impuntuales. Es una pregunta que queda en el aire y que es interesante porque además luego venían los pretextos. Quedamos a 1 hora. Perfecto. No, ya vengo tarde. No, es que había mucho tráfico. Pues yo no llegué en avión, yo no llegué volando, porque yo sí llegué a tiempo. Veníamos más o menos por las mismas vías que conducen a este lugar. Pero sí creo que sí tiene que ver con los tiempos, que a veces no calculamos bien, y también los excesos de confianza. Hace muchos años, bueno, no muchos, pero ¿qué te gusta? ¿Unos 5 o 6? ¿Poco más? Tú decías, pues por periférico llego en 15 minutos a Cholula, ¿no? Depende de dónde anduvieras. Hoy esa situación es absolutamente volátil, porque con uno que se le ponche una llanta, que tenga algún percance, lo que sea, ya esos 15 se te vuelven 45. Entonces, si vas muy justo de tiempo y tal, pues te puede pasar eso. ¿Tú cuánto tiempo tomas de antelación, digamos, para llegar a esta honorable estación? Bueno, tenemos que hacer rápidamente un recuento que antes yo era de los tardistas, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de una pequeña aleccionadora plática, pues ya traté de llegar lo más temprano posible y el promedio es 1 hora antes de. O sea, yo estoy aquí promedio a las 2 de la tarde, ¿no? En otros lugares también trato de llegar a la hora que me citan, ¿no? Claro. Entendiendo todo ese tema de que puede haber tráfico, puedes tener un contratiempo, la otra persona también puede llegar un poco tarde porque pero sí me ha tocado también con personas que ya de cajón son tardistas. Sí. O sea, te dicen, perdón, es que no me da la vida para más, entonces llegan todas las citas 20 minutos. Es de los clásicos que te dicen, ya estoy saliendo para allá y apenas están secando de que se salieron de bañar. Exacto, sí. Oye, mira, dice aquí Ositos. Hola, en 2 días cumplo 13 años y me gusta escucharlos. Una vez aparecí cuando era chiquito, en la broma que le hacían a Isra de que era mi papá. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo de esa broma. Pues ya va a cumplir 13 años. Tu hijo. Pues muchas felicidades. Mucha risa, Iker. Me gustaría verte en 10 años. No es cierto, Iker. Es broma.
Ok, bueno, pues gracias a Ositos, que anda también aquí en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire. Va a cumplir 13 años. ¿Qué hacías cuando tenías 13 años, Isra? ¿Todavía tienes memoria de eso? Estaba hablando del año de 1986, estaba viendo el Mundial, estaba en el tercer año. ¿Todo el día? No, estaba en el tercer año de secundaria. El Mundial fue 3 semanas. Bueno, o sea, estoy haciendo más o menos. ¿Me preguntaste qué estaba haciendo los 13 años? Sí, pues estaba viendo el Mundial. Estaba en los 13 tercer años año. estaba viendo el Mundial, pues parece como... Estaba yo en segundo año de secundaria. Segundo año de secundaria. Estaba en el taller de carpintería, tratando de pasar la materia. tu bigote, poniéndote tu lápiz en la oreja. No, tratando de pasar la materia, porque para muchos, lógicamente, era mucho más fácil. Bueno, se les da mucho los talleres, pero a mí se me dificultaba mucho el taller de carpintería, ¿no? O sea, te decía el maestro, lo único que tienes que hacer es pasar con el cepillo. Ya cuando te dicen, lo único que tienes que hacer es saber si eso no lo logras, es que ya eres bien malo. Piedra. Sí, o sea, tenías que pasar el pedazo de madera por un cepillo eléctrico o un mecánico. Entonces, pues deberías de tener mucha seguridad de soportar, de agarrar la tabla y pasarlo en medio de las... Ah, y eso sí tenías tú. Sí. Digo, tenías un problema. Si no sostenías bien la madera o la tabla, te podía regresar y entonces podía pegarte en alguna parte del cuerpo. Entonces, el maestro sutilmente te decía que no hicieras eso, que agarraras con fuerza todo el equipo, si no te ibas a sufrir un accidente, ¿no? Entonces te decía, ¡así no! Y te agarraba. Oye, apenas platicaba con un amigo que me decía, es que yo tengo algo en los ojos que de repente no veo una sola persona, sino veo como 2, 3, ¿no? Así, o sea, no termino de definirlo. Dice, de hecho, cuando juego tenis luego me pego yo solito con la raqueta porque pues, no le atino. Digo, ¿por qué tiene que ver? Una cosa es que veas la pelota acá y otra que te pegues. O sea, ¿dónde está la...? Digo, no tengo por qué decir que fue Alonso, ¿no? La verdad, porque además no tiene ningún sentido. Pero me decía eso, o sea, que al final el cálculo que tenía que hacer, porque de repente le pasa esto, que no define exactamente cuál es, pues que le costaba mucho trabajo, y eso tiene que ver con la edad, y eso va cuando tenías 13 años. Sí, porque pues, sí, o sea, no eras muy diestro para sostener el material o las máquinas, ¿no? Y eran máquinas relativamente complicadas o peligrosas, ¿no? La sierra sin fin, los formoles, que son como los desarmadores para la madera, pues, si no le calculabas bien, te lo llevabas, ¿no? Lo imperdonable de la impuntualidad es cuando se llega tarde para pistear, o peor aún, cuando las celebridades están en su mero punto, dice Fer Luna. Gracias a Fer Luna. Saludos a todos. Si me quedo de ver en algún lugar con alguien, soy tolerante, porque sé que hay muchos contratiempos que nos pueden atrasar y lo entiendo. Lo que sí no entiendo es cuando paso por alguien a su casa a una hora determinada y no está lista. Simplemente no entiendo cómo no están listos a la hora acordada, si además vas a ir por ellos. Sí, eso sí tiene razón. Sí. Porque tú haces todavía el esfuerzo por llegar a tiempo y que esa cita pues sea así, de esa manera, ¿no? Pero pues, porque a lo mejor tienen que ir a trasladarse a otro lugar y pues no quieres llegar tarde a otro lugar, ¿no? Pues sí. Que sí me pasaba. Así te ha pasado. Te distingues por la puntualidad. Saludos a todos. Buena tarde, dice Luz Cari. Saludos, Luz. Que también anda aquí en comunicación con nosotros. Gracias, Luz, por estar con nosotros en esta emisión de Al Aire. Oye, ya casi para irnos a la pausa, bueno, para ya terminar este programa, hay algunas películas de Germán Valdés Tintán que pues están ahí a disposición en plataformas, y bueno, pues algunas de ellas, ¿no? La época de oro del cine mexicano es algo más que un grupo de películas y actores extraordinarios. Es un viaje en el tiempo diferente, donde se cantaba en voz alta las canciones, donde se reía en los cines, cuando la magia de cientos de películas convertía una ocurrencia en un diálogo en el tiempo. Y para esto era especialista Tintán. Germán Valdés, que participó en al menos 106 películas, le prestó voz a personajes entrañables de Disney, grabó algunos discos, tuvo programas de radio, dio clases de baile y dio una nueva cara a la comedia en nuestro país. Y reivindicó e inmortalizó a los pachucos, esa subcultura nacida de la frontera que afirma la identidad compartida a través de un lenguaje pocho que deambula entre el inglés, el español y la exótica vestimenta. En resumen, Tintán es especial y por eso vale la pena dedicarle un segmento
con algunas películas. A Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, que nació el día de los temblores, un 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México, y a pesar de sus raíces chilangas pasó su infancia en diferentes estados. Sin embargo, su estancia en Ciudad Juárez lo transformó. En esa entidad fascinó con las costumbres y los modos de los pachucos, al punto que creó un personaje en torno a esas figuras. Con apenas 20 años, se sumó como locutor en la XCJ, donde pasó 10 años. Ahí aprendió a improvisar, a manejar los tiempos de la comedia. Su voz y talento lo llevaron a protagonizar distintos programas que se hicieron muy famosos. Fue así como el empresario y ventríloco Paco Miller lo conoció y lo integró a una caravana de comediantes que recorría México, y fue él quien le puso el famoso sobrenombre de Tintán. Un topónimo musical que provenía del sonido seco que se produce cuando tocamos una botella. El debut en el cine a principios de los 40, con su personaje que hablaba Spanglish y usaba pantalones bombachos y zapatos blancos, estaba acompañado de Marcelo, su cómplice de toda la vida. En 1943 debutó con la película Hotel de Verano, y bueno, pues su presencia siempre fue muy importante. Ahí les van algunas películas de Tintán que pueden ver en YouTube, si es que eso les acomoda. El Rey del Barrio, película de 1949. Tintán trabaja en los ferrocarriles y estafa a mujeres millonarias para repartir su dinero entre la gente de su barrio, entre los pobres. Un Robin Hood. Es donde decía, ¿todos qué? Así llegaba. Y ya todo el mundo se cuadraba, ¿no? Toda la banda de pillos, míralos. Todos en el billar, esperando a las órdenes del maleante. Está con Ramón Valdés y Borolas, ¿no? Son algunos que alcanzamos Marcelo, que alcanzamos a distinguir. Ajá, exactamente. Esa película es de 1949. La siguiente, que también es una película muy divertida, yo creo que de las mejores de Tintán, es El Revoltoso. Esa película la hizo en 1951. Y pues este hombre que por meterse en todo termina emproblemado en uno y otro lugar. Nada le importa hasta que conoce a Lupita, a mi Lupita. Bueno, esta película es la del El Vagabundo. La que estamos viendo en pantalla es El Vagabundo de 1953. Aunque Tintán no tiene un peso y sufre la pobreza, comparte lo poco que tiene con un niño igual de desamparado. Pero esa película a mí me daba mucha tristeza. Porque a Tintán le rugían las tripas mientras veía un pavo. Y yo decía, pobre, quiere comer y no, qué feo, ¿no? Sí. Bueno, entonces El Vagabundo yo la quitaría de mi lista. Pero bueno, aparece en este listado. Rebelde sin casa del 53. Un hombre sin nada que perder es estafado por una banda de ladrones de autos. Tras ser acusado por un robo que no cometió, termina en la cárcel, donde recibe toda atención que la libertad no le puede dar. Luego vamos al Revoltoso que les decía. Aparece Tintán metido en líos, siempre participando en absolutamente todo lo que se le ocurre. Se encuentra un accidente y va y él opina del accidente y ni lo vio y dice, sí, tuvo la culpa, y ya sabes cómo es el rico, siempre aprovechándose del pobre y tal. Así se va metiendo en todos los problemas posibles. Y ahí está con su Lupita, mira. Estaba guapa la Lupita, mira. Y bueno, pues ahí sale con Tuntún, que es el que prepara las tortas de queso, ¿no? ¿De qué era? De queso de puerco, ¿no? Preparaba sus tortas. Y él es bolero, pero es muy metiche. Esa película también está a disposición en YouTube. Luego también está El Niño Perdido, Agustinito, que tiene una doble identidad. De día es un niño malcriado por sus tías y de noche es una extraña criatura ávida de conseguir la atención de todo tipo de mujeres. Sí, a determinada hora se volvía el galán seductor. Y el resto del día era un niño tipo Kiko con su trajecito de marinerito. Sí. Okay. Yo agregaría en esta lista de las películas de Tintán a La Marca del Zorrillo, que también me parece que es una de las películas que aprende muy bien a manejar, ¿no? La escena Tintán siendo además el vizconde era, ¿no? Y el zorrillo, el hijo más pequeño, que además era el temeroso, era el que no hacía nada y que termina siendo el héroe y tal, a partir de una pócima que le daba una bruja, que era como una latita así de Big Vaporru. Y ese se lo ponía y entonces se transformaba en zorrillo. Y ese zorrillo sabía pelear y hacía hacer todo. Serían esas
El Ceniciento, también pondría el Ceniciento, fíjate. El Ceniciento, donde él pues llega a un lugar donde su padrino le dice que puede llegar a una familia de ricos, acomodados, y pues cada que creen que él va a heredar lo tratan muy bien, y cuando se dan cuenta que no, lo corren a patada y además lo ponen a hacer trabajos de limpieza. Por eso el Ceniciento tenía que limpiar acá, lavar la ropa, bolear los zapatos, dormir a los niños, hacer no sé qué tanta cosa. Y bueno, pues también es una película que tiene momentos muy simpáticos con Germán Valdés Tintán. Bueno, en fin, así las cosas. Ya nos vamos. Hemos llegado al final de esta emisión, como siempre agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros a través de la frecuencia universitaria. Vámonos, Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Adiós. Armando. Gracias, buena tarde, cuídense mucho. Nos vemos, Iker. Vámonos, nos vemos y nos escuchamos mañana. Adiós, Lalito. Adiós, amigos, excelente tarde, nos escuchamos mañana. Bueno, pues pásenla bien, tengan buena tarde. Gracias a Raúl Oroz con los controles de Radio WAP. Quédense en la frecuencia universitaria, sigue Alex Ramírez. Adiós. Atención, Puebla. La luz que recorría la UAP por fin demostró de dónde venía. No era cualquier destello, era todo aquello que educa, que investiga, que comparte, que une, buscando a su origen. Porque la luz siempre fuiste tú. Tú que cambias vidas sin notarlo. Tú que en cada pasillo ya hiciste la diferencia en alguien. Tú que iluminas a los demás. En la UAP, la luz que todos ven es la luz que nace de nosotros. La UAP ilumina. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta temporada navideña, adopta con amor. Las mascotas no son mercancía, son seres sintientes que merecen una familia. A través del Instituto de Bienestar Animal, promovemos la tenencia responsable. Dale una nueva oportunidad a quien solo busca pertenecer. Adopta, no compres. Llama al 222-214-3132 para información y dudas. Haz que esta temporada navideña sea un nuevo comienzo. Gobierno del Estado de Puebla. Soy el policía Alberto Sánchez y voy a llevarlo seguro a casa. Esta temporada de fin de año, siéntete seguro. Gobierno del Estado de Puebla.